Crímenes Nocturnos, la aterradora verdad. Tras los crímenes de Richard Choque Flores, cómo un individuo condenado a cadena perpetua logró salir en libertad y continuar su reinado de terror. Descubre los giros inesperados de este caso que desafían cualquier lógica. Bienvenidos a una nueva emisión de Crímenes Nocturnos. Hoy nos adentraremos en uno de los casos más escalofriantes y perturbadores que ha conmocionado a la ciudad de El Alto y al país entero. Así es, estimados espectadores, prepárense para sumergirse en la historia de un criminal que sembró el terror en las noches bolivianas. En la noche del 24 de enero de 2022, una mujer valiente se atrevió a denunciar un acto atroz ante las autoridades. Pero lo que comenzó como el testimonio de una víctima pronto revelaría una red de crímenes que estremecieron los cimientos de nuestra comunidad. ¿Quién es el responsable de estos horrores? Descúbranlo con nosotros en este video lleno de misterio y revelaciones. La valiente decisión de esta mujer de enfrentar su experiencia traumática y buscar justicia es un acto de heroísmo que merece ser reconocido. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que incluso en medio de la adversidad más extrema, la fuerza interior y la determinación pueden conducirnos hacia la luz. Recuerdo claramente cómo empezó todo. Cuando aquel mensaje tentador llegó a sus redes sociales, ofreciéndole una oportunidad laboral que parecía demasiado buena para ser verdad, seguramente nunca imaginó el oscuro giro que tomarían los acontecimientos. La ilusión de una nueva oportunidad se desvaneció rápidamente cuando se encontró atrapada en una situación aterradora en la que su seguridad y bienestar estaban en peligro. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo, decidió enfrentarse a su agresor y luchar por la justicia. El coraje que demostró al denunciar el abuso ante las autoridades es una muestra de su firmeza y determinación. A través de su valiente testimonio se abrió el camino para poner fin a las atrocidades cometidas por el criminal. Esta valiente mujer se convirtió en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la verdad y la justicia. Pero más allá de su valentía individual, su historia también nos lleva a reflexionar sobre las profundidades de la oscuridad humana. La existencia de individuos como Richard Choque Flores nos recuerda la importancia de comprender las raíces y los antecedentes de la criminalidad. Explorar los orígenes y el desarrollo de la personalidad de un criminal puede arrojar luz sobre los factores que contribuyen a su comportamiento delictivo. En el caso de Richard, su infancia marcada por la tragedia y la pérdida temprana de su padre plantea interrogantes sobre el impacto del trauma en el desarrollo psicológico y emocional de un individuo. ¿Cómo afectaron estas experiencias traumáticas su percepción del mundo y su relación con los demás? ¿Fueron estos eventos desencadenantes que moldearon su camino hacia la criminalidad? Durante su adolescencia, los comportamientos extraños de Richard Choque Flores despertaban preocupación entre quienes lo conocían. Aunque su paso por el colegio militar fue breve, su decisión de abandonar los estudios y regresar al hogar familiar marcó el inicio de una espiral descendente hacia la depravación. En el seno de su hogar, sus acciones comenzaron a tornarse cada vez más inquietantes, revelando un lado oscuro de su personalidad que nadie había sospechado hasta entonces. En el caso de Richard Choque Flores, no solo revela la profundidad de la oscuridad en su alma, sino también la complicidad de aquellos que lo rodeaban. En lugar de enfrentar sus acciones y buscar ayuda para corregir su rumbo, su familia optó por encubrir sus crímenes, creando un manto de impunidad que dificultó enormemente la búsqueda de justicia para las víctimas inocentes de sus actos. Pero la historia de Richard Choque Flores está lejos de llegar a su fin con su condena a cadena perpetua. Por los crímenes horribles que cometió, la corrupción arraigada en el sistema judicial boliviano permitió que obtuviera libertad condicional en 2019. Un giro de los acontecimientos que sumió al pueblo boliviano en la indignación y llevó a exigir con fuerza una reforma judicial integral.
Esta indignación no solo se debió al hecho de que un criminal tan peligroso pudiera escapar del castigo merecido, sino también al claro mensaje de impunidad que enviaba a otros criminales potenciales. La lucha por la justicia y la protección de las víctimas se convirtió en un grito unificado en todo el país, reflejando la determinación del pueblo boliviano de no permitir que los errores del sistema judicial socaven la seguridad y la paz de la sociedad. La exigencia de una reforma judicial que garantice el cumplimiento de las condenas y la protección efectiva de las víctimas se convirtió en una causa común, impulsada por el deseo de prevenir tragedias futuras y asegurar que aquellos que cometan crímenes atroces enfrenten las consecuencias de sus acciones. El caso de Richard Choque Flores nos recuerda la importancia de no solo buscar justicia para las víctimas, sino también de abordar las raíces profundas y sistémicas de la corrupción, que permiten que los criminales escapen de sus responsabilidades. Solo a través de un esfuerzo concertado por parte de la sociedad y las instituciones gubernamentales se puede esperar lograr un sistema judicial verdaderamente justo y equitativo. Para comprender la oscuridad de un criminal, a menudo debemos retroceder en el tiempo y explorar los rincones más oscuros de su pasado. Nacido el 9 de noviembre de 1988 en la ciudad de El Alto, Bolivia, Richard Choque Flores creció en el seno de una familia que, a simple vista, parecía ordinaria. Sin embargo, desde una edad temprana se podían percibir indicios perturbadores en su comportamiento. ¿Qué secretos ocultaba este joven? Desde sus primeros años, Richard fue un niño solitario con una mirada fría que parecía esconder algo más oscuro. Su obsesión por el poder y la autoridad se manifestaba de manera inquietante, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar en sí mismo. A pesar de su breve paso por el colegio militar, nunca logró encajar realmente en ningún entorno. La tragedia marcó su infancia y adolescencia, con la pérdida prematura de su padre, dejando una profunda cicatriz en su alma. Estos momentos de vulnerabilidad sembraron las semillas de su oscuro destino. La combinación de la pérdida, su personalidad solitaria y su búsqueda de poder sentaron las bases para el surgimiento de un monstruo. El pasado de Richard Choque Flores se convirtió en un reflejo de su presente, un laberinto de tragedia y trauma que lo llevó por un camino de destrucción y desesperación. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia? Pero la trama no se detiene aquí. El destino de Blanca Rubí Limache se entrelaza de manera ominosa con la vida de Richard. El 20 de noviembre de 2013, Blanca salió de su casa como cualquier otro día, pero nunca regresó. ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de su desaparición? Con valentía y desesperación, su madre, Nancy, se enfrentó al horror de recibir un mensaje desgarrador que anunciaba el secuestro de su hija y exigía un rescate inalcanzable. Este acontecimiento desencadenó una frenética búsqueda de la joven desaparecida, llevando a las autoridades a adentrarse en un mundo de sombras y misterios. La desaparición de Blanca Rubí Limache marcó un punto de inflexión en la historia de Richard Choque Flores, revelando la oscuridad que habitaba en su corazón y la magnitud de su depravación. ¿Podrían las autoridades descubrir la verdad detrás de esta tragedia antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta estaba por revelarse en los próximos capítulos de este oscuro y escalofriante relato. En la ciudad de El Alto, Bolivia, Richard Choque Flores creció en apariencia en una familia común. Junto a su padre, un oficial de policía, su madre, una profesora, y su hermana. Sin embargo, desde una edad temprana, su comportamiento dejaba entrever indicios perturbadores. ¿Qué eventos desencadenaron su trágico destino? La esperanza de encontrar a Blanca Rubí Limache con vida se desvaneció cuando la investigación llevó a las autoridades hasta la puerta de Richard Choque Flores. En el patio trasero de su casa, oculto entre las sombras, yacía el cuerpo sin vida de Blanca, víctima de un destino cruel y despiadado.
Este crimen marcó el inicio de una espiral de violencia y horror que dejaría una huella imborrable en la historia de Bolivia. Blanca Rubí Limache no será olvidada. Su memoria vive en la lucha por la justicia y la verdad, pero la cárcel no pudo contener la sed de sangre de Richard Choque Flores. Tras su fuga, regresó con renovada ferocidad, sumergiéndose en un frenesí de crímenes. Cada víctima caía en la red de engaños tejida por Richard en las profundidades de las redes sociales, donde la confianza se convertía en su trampa mortal. Las promesas de empleo y oportunidades se transformaban en pesadillas, mientras Richard continuaba reclutando a nuevas víctimas para su macabra colección. El terror se extendía como una sombra sobre la ciudad, dejando cicatrices imborrables en aquellos que sobrevivían a sus atrocidades. Richard Choque Flores se convirtió en el depredador más temido de la historia boliviana. Su nombre evoca terror y horror en aquellos que conocen su historia. La verdad detrás de los crímenes de Richard Choque Flores ha conmocionado a la sociedad boliviana, exponiendo la corrupción arraigada que permitió que su reinado de terror se prolongara. Las calles se han convertido en un escenario de furia y descontento, mientras la comunidad se alza en contra de la injusticia y la impunidad que han prevalecido durante demasiado tiempo. Este oscuro capítulo en la historia de Bolivia ha dejado al descubierto no solo la depravación de un individuo, sino también las fallas y las grietas en el sistema judicial y social. La búsqueda de justicia y el anhelo de un cambio verdadero resuenan en cada rincón del país, mientras la sociedad se enfrenta al desafío de sanar las heridas causadas por la oscuridad de Richard Choque Flores. Los líderes comunitarios y activistas han levantado su voz, denunciando la inacción por parte de las autoridades y exigiendo medidas drásticas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La indignación se ha transformado en acción, con miles de personas marchando juntas, clamando por justicia y prometiendo no descansar hasta que se haga justicia por las víctimas. En medio del caos y la confusión, la voz del pueblo emerge como un rayo de esperanza, recordando a todos que unidos son más fuertes que cualquier tiranía o injusticia. Después de años de lucha y clamor por justicia, finalmente ha llegado el día en que Richard Choque Flores y sus cómplices enfrentan las consecuencias de sus actos. La sociedad boliviana se ha unido en su determinación de erradicar la corrupción y garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. A través del dolor y la adversidad ha emergido un mensaje de esperanza y unidad, recordándonos que juntos podemos superar cualquier desafío y construir un futuro más seguro y justo para todos. En nombre de todas las víctimas y sus familias, agradecemos su valentía y compromiso en esta lucha por la justicia. Que este caso sirva como recordatorio de que la verdad siempre prevalecerá y que la justicia es un derecho inalienable de todos los seres humanos. La condena de Richard Choque Flores a cadena perpetua, aunque un paso en la dirección correcta, no fue suficiente para saciar la sed de justicia del pueblo boliviano. En las calles, la indignación hervía como lava en erupción, alimentada por décadas de impunidad y corrupción en el sistema judicial. Manifestaciones masivas como olas furiosas que golpean la costa barrieron las ciudades bolivianas, exigiendo justicia para las víctimas y reformas radicales en el sistema judicial. Desde los rincones más remotos hasta los bulliciosos centros urbanos, el clamor por un cambio resonó en cada corazón indignado. En medio del caos y la agitación, surgieron líderes de la comunidad dispuestos a desafiar el status quo y luchar por un cambio real. Las protestas no eran solo un grito de dolor, sino un llamado a la acción, una invitación a todos los ciudadanos a unirse en solidaridad contra la injusticia y la impunidad. El movimiento tomó fuerza, alimentado por la determinación de aquellos que se negaban a aceptar un status quo corroído por la corrupción y la negligencia. La lucha por la justicia se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la unidad y la resistencia
pueden iluminar el camino hacia un mañana más justo y equitativo. Richard Choque Flores, un criminal en serie de Bolivia. Choque engañaba a sus víctimas a través de perfiles falsos en redes sociales, prometiéndoles trabajo o oportunidades económicas para luego abusar de ellas, extorsionarlas e incluso asesinarlas. Su modus operandi incluía drogar a las mujeres, grabar videos de extorsión y, en algunos casos, fingir ser policía para plantar evidencia falsa. El caso revela fallas graves en el sistema judicial boliviano, incluyendo corrupción, que permitió la liberación de Choque antes de cumplir su condena, a pesar de su peligrosidad evidente. Además, se destaca la participación de familiares cercanos como cómplices en sus crímenes, lo que generó aún más indignación en la sociedad. Las consecuencias de los actos de Choque provocaron una fuerte reacción por parte del pueblo boliviano, con manifestaciones exigiendo justicia y reformas en el sistema judicial para garantizar la seguridad de las víctimas y el cumplimiento efectivo de las condenas. El caso ilustra la importancia de la lucha contra la corrupción y la violencia de género, así como la necesidad de una sociedad vigilante y comprometida con la búsqueda de la justicia. El caso de Choque Flores no solo expone la fragilidad del sistema judicial boliviano, sino también la vulnerabilidad de las personas ante la manipulación en línea y la importancia de la lucha contra la violencia de género. La historia despierta la ira y la indignación de la comunidad que exige justicia y reforma. Esta narrativa, llena de giros impactantes y tragedias humanas, sirve como un recordatorio de la necesidad de estar atentos a los peligros que acechan en línea y la importancia de un sistema judicial imparcial y efectivo. Al final, la comunidad se levanta para exigir justicia, mientras que Choque Flores y sus cómplices enfrentan las consecuencias de sus acciones atroces. Este episodio nos deja reflexionando sobre la naturaleza del mal y la lucha por un mundo más seguro y justo. Si quieres mantenerte al tanto de más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en esta noche de investigación criminal. Y así concluye nuestra travesía por los recovecos más oscuros de la mente humana. Ha sido un honor contar con su compañía en este viaje a través de la intriga y el misterio. Desde Crímenes Nocturnos, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por tu participación y apoyo. Cada paso que damos juntos en la búsqueda de la verdad y la justicia nos acerca un poco más a un mundo más seguro y equitativo para todos. Con esto, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Que la luz de la verdad y la justicia ilumine siempre tu camino. Hasta la próxima emisión.